¿Qué tal? Mucho gusto. Nos encontramos en la Universidad Tecnológica de León. Nosotros somos de la carrera de procesos industriales en el área automotriz. Me encuentro con mis compañeros de grupo, es Héctor Alonso, Edgar Cruz y Grisel Esmerado, así como servidor Isaac Náchez. El objetivo de estos videos será mostrarles los polímeros, su importancia, características, así como también su utilización y de dónde se obtienen. Nuestro equipo se encargará de hablar sobre la introducción al tema de los polímeros, ya que nuestros compañeros más adelante compartirán videos hablando sobre temas más específicos, como pueden ser sus propiedades y características o usos y aplicaciones. Para darnos una idea de la importancia de los polímeros actualmente, tan solo en la industria automotriz es necesario alrededor de 200 kilogramos de materiales polímeros para realizar un automóvil. Esto se debe principalmente a sus propiedades y a su bajo costo. Al hablar de polímeros tenemos que remontarnos a la historia, la cual nos dice que hace 3000 años antes de Cristo en China se inventa la seda. Posteriormente en Brasil tenemos lo que es el árbol del caucho. Después en Perú, en los Andes peruanos, tenemos lo que son las papas. Estas papas nos dan una sustancia llamada almidón, que tiene 10.000 unidades de azúcares en su estructura química. Después hablamos de los polímeros sintéticos, el primero fue el cuero curtido. Antes de continuar hablando sobre la historia de los polímeros, debemos compartirles cuáles son los más utilizados en el mundo actualmente. Para eso nos encontramos con lo que es el PET, el PVC, el polipropileno, el policarbonato, el poliestireno, entre otros. Bueno, una vez que mi compañero Isaac aclaró esta situación, continuemos con la historia, la cual nos dice que conforme fueron pasando los años, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se desarrolló un material llamado baquelita. Esta baquelita nos ayudó a hacer las carcasas de lentes, carcasas de teléfonos, o incluso nos ayudó a hacer rollos de películas, lo cual tuvo, por supuesto, un significado totalmente abrumador en lo que es el desarrollo de la industria. Debido al gran éxito que tuvo la baquelita, las industrias empezaron a interesar más por los polímeros, por lo que realizaron investigaciones extensas y profundas para investigar más sobre sus propiedades. En 1920, Hermann Staudinger estudió profundamente los polímeros y encontró que estaban enlazados en cadenas largas por medio de partículas muy pequeñas que tenían un peso molecular muy bajo. Estas partículas y estas cadenas se denominan macromoléculas, que son lo que en realidad son los polímeros. Una década después, en 1930, la empresa americana DuPont fabricó lo que es la primer fibra artificial, la cual es el nylon. Después todos sabemos que en la Segunda Guerra Mundial todo escaseó. Básicamente los gobiernos incentivaron a las empresas para que crearan nuevos materiales y muchos de ellos se destinaron a cosas bélicas. Por ejemplo, los poliésteres se utilizaron en armamentos y el mismo nylon se utilizó en la fabricación de paracaídas para la Fuerza Aérea Americana. Los polímeros principalmente se clasifican en naturales y sintéticos. Los naturales abarcan todo lo que son las celulosas, el almidón y varios alimentos como son las papas. Los sintéticos son todos aquellos que son procesados. Dentro de los sintéticos encontramos tres tipos de polímeros: los plásticos, elastómeros y fibras. Dentro de los plásticos encontramos otras dos secciones que serían los termoplásticos y termoestables. Dentro de ellos cada uno tiene sus propiedades, algunos son reciclables y algunos otros no. Hay dos maneras de obtener los polímeros. Los procesos se llaman polimerización. En estos procesos encontramos lo que es el de adición y condensación. Son los principales dos tipos de polimerización. El de adición funciona por medio de los enlaces. Los monómeros tienen principalmente doble o triple enlace, por lo que en la adición lo que se adhiere a los polímeros son catalizadores. Los catalizadores reaccionan químicamente y rompen uno de esos enlaces formando un polímero. El otro método es de condensación. En este método, como la palabra lo dice, se condensa, se pierde una materia, una partícula pequeña del polímero, de los monómeros, por ejemplo agua, y en lo principal que obtenemos es un heteropolímero. Este principalmente está conformado por copolímeros o varios polímeros. Bueno, como ya hemos visto, los polímeros a lo largo del tiempo
nos han servido de muchísimo y han reemplazado a casi todos los materiales naturales que existen en la actualidad, por ejemplo el algodón, la madera, hasta también el acero, el concreto y el papel, entre otros. Esto gracias a que manejan un costo más bajo a comparación de los naturales, y pues también a su resistencia, ya que a lo largo del tiempo pues se ha ido modificando y pues en la actualidad es mucho más resistente a veces que otros materiales. Y también podemos decir de las propiedades de los materiales, que tienen mucha elasticidad, son resistentes a la electricidad, y tienen maleabilidad, ductibilidad, bueno, entre muchas otras propiedades. Ahora les voy a hablar sobre la obtención del polímero. El polímero se obtiene mediante el petróleo crudo, el cual en las refinerías sube mediante una torre. Esta torre tiene distintos niveles. El petróleo va sobre un oleoducto, el cual no es más que un tubo de ciertas dimensiones, el cual se inyecta en un horno. Este horno calienta el petróleo alrededor de 370 grados centígrados y lo pasa a lo que es la torre. Esta torre, en la parte inferior, nos produce lo que son aceites o asfalto, y en su parte superior podemos encontrar lo que son los vapores que fabrican aspirinas o los polímeros. Nos encontramos aquí en el laboratorio de polímeros en nuestra universidad, en el cual les voy a explicar el proceso de extrusión y soplado para formar los productos como bolsas. Para empezar, el polímero que necesitamos es el polietileno de baja densidad, el cual se inserta aquí en la tolva en forma de gránulos o granos. El proceso, para continuar, el polímero baja a la parte del lucillo pistón, el cual es movido por el motor, que hace que gire de manera circular y vaya avanzando aquí a la zona de las resistencias. Son como esta que tengo aquí en mi mano, pueden ser de cerámica o de asbesto. Estas se calientan y hacen que el material llegue a su punto vítreo, a su temperatura de punto vítreo, el cual nos permite moldearlo a nuestro producto más o menos como lo busquemos. Esta máquina que vemos de este lado es la insufladora o sopladora de aire, la cual por medio de esta manguera nos permite llevarla hasta la parte donde ya se extruye y se sopla. Por ejemplo, estas mangueras aquí son las que insuflan el aire para que se vaya formando un tipo de globo o película del mismo polímero. Este va a subir de aquí para irse enfriando y con ayuda de unos rodillos que tenemos en la parte superior se va juntando como una sola película. Si podemos avanzar de este lado, por favor. En la parte final del proceso encontramos que los rodillos, así como este que tengo aquí, van aplanando lo que es la película del polímero y llega a lo que son estos rodillos. Se va formando lo que es ya la bolsa en sí y se va llenando el rollo. Después, cuando un rollo está a su máxima capacidad, se retira y se empieza a rellenar el siguiente. Ahora nos encontramos en la máquina de inyección Belken, la cual es de origen chino. Y básicamente pues les voy a explicar rápido lo que es el proceso de inyección. El proceso de inyección es para materiales termoplásticos, la cual se insertan en esta tolva y bajan sobre este pistón. El pistón está encerrado por lo que son las resistencias eléctricas. Estas resistencias eléctricas se controlan mediante la unidad de control. En la unidad de control podemos manejar parámetros como la cantidad de gramos que se van a inyectar o las mismas resistencias. Como podemos observar aquí, tenemos lo que es la unidad de cierre. La unidad de cierre se maneja con ya sea fuerza hidráulica o fuerza neumática. Una vez que tengamos la cantidad de polímero que vamos a inyectar, se inserta el molde y la otra parte del molde hace un cierre. Después, una vez que ya tengamos todo establecido, lo único que se hace es cerrar la máquina
y presionar el botón para que se haga la inyección. Cuando todo el proceso está bien definido, tenemos lo que es el enfriamiento. El enfriamiento va a variar mucho del producto, pero también del molde. Para eso existen bastantes programas de simulación, el cual nos permiten determinar en qué cavidades podemos tener un enfriamiento adecuado y en cuáles no. Y bueno, después de esto, pues lo único que resta es una vez que el producto sale, los moldes se abren y sale por aquí. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que es una suela, pero básicamente en este proceso se puede maquinar cualquier tipo de producto. A continuación mostraremos el proceso de soplado. El proceso de soplado es uno de los 3 procesos principales de los polímeros. En este proceso podemos fabricar principalmente lo que son las botellas, pero botellas de otro tipo de material, que sería materiales termoplásticos. Los materiales termoplásticos tienen la característica especial de ser reciclables. Por ejemplo, el PET. Entonces, comenzaremos con el proceso. Aquí esta máquina se llama calentador, precalentador. En esta tenemos varias cadenas en el sistema que nos pone estas probetas. Antes de eso tenemos que mencionar que estas probetas son hechas en un proceso que se llama de inyección. Este proceso de inyección ya lo habrán visto, es convencional. Después de haber inyectado estas probetas, se tendrían que colocar aquí. En un proceso ya automatizado esto será automáticamente, obviamente. Como ven aquí por estas piezas donde se colocan, van dando vueltas y aquí encontramos unas calefacciones. Las calefacciones, si nos fijamos aquí, serían estas de aquí, que son también parte de las resistencias cerámicas principalmente, o de asbesto también. Encontramos también ahí el sistema del motor y el engranaje que hace girar todo el trayecto. Después de recalentar estas probetas, ahora sí las incluiremos en esta máquina que es la de soplado. En esta máquina de soplado se monta también esta misma pieza, pero ahora tenemos un molde y tenemos una máquina que inyecta aire en sí. La pieza se coloca aquí y aquí tenemos un ducto que inyecta aire a cierta temperatura. Un factor importante en este proceso es la temperatura, ya sea para el aire o para el plástico, porque varía dependiendo del tipo de polímero. Para evitar alguna fractura en el proceso de soplado, el aire tiene que estar a una temperatura específica dependiendo del polímero. Entonces se monta y el aire se inyecta. Lo que hace es que entra en esta parte y se expande alrededor del molde, recubriendo todas las esquinas y toda la forma en sí. Después de eso tenemos que la pieza estaría lista. Ahora les explicaré el molde para la máquina de soplado, la cual consta de 3 partes por cada parte del molde. Estos tienen los orificios de sujeción con los cuales se tienen que acoplar mitad con mitad para que sea un ensamble exacto, para que en el momento de que se ponga la preforma y se inyecte el aire por medio del soplado no haya filtraciones del mismo material, entonces tome la forma necesaria que tiene el molde para formar la botella. Bueno, es importante resaltar que la fabricación de los moldes se lleva a cabo en entornos CNC. Previamente estos moldes se diseñan en programas especiales como CATIA, Rhinoceros o algún otro programa de diseño, los cuales se analizan dónde puede haber posibles fallas y se mejoran. Esto obviamente en pro de la mejora de la calidad y de que no haya desperdicios en el material.